La niña de los espejos. Todo empezó hace unos años, cuando mi hermano Raúl, que es contratista, estaba remodelando una casa por el rumbo de Los Cavazos, Nuevo León, en una colonia privada. La casa era muy grande, pero lo extraño es que una de las recámaras estaba totalmente cubierta de espejos. Los nuevos dueños no entendían por qué estaba así, pero no le tomaban importancia. Simplemente le dijeron a mi hermano que los quitara y los tirara, o que si le servían a algunos que se los llevara. Mi hermano decidió llevarse unos cuantos espejos, ya que pensó que sería un total desperdicio tirarlos. 2 de mis hermanos se llevaron uno cada quien para sus casas, y aquí es donde comenzó todo. Mi hermana se llevó un espejo enorme, casi del tamaño de una puerta, y lo colocó dentro del baño frente a un lavado. Pasaron varios días y empezaron a notar que sucedían cosas extrañas. Un día, su bebé estaba llorando mucho y no sabían por qué. Estaba muy inquieto. Entonces, mi hermana decidió pasarle todos sus peluches en la cuna para que se entretuviera. Cuando al fin logró que el bebé durmiera, mi hermana aprovechó y también se fue a descansar. A las 5 de la mañana, mi hermana se levantó para comenzar a alistarse e irse a su trabajo. Su sorpresa fue que al abrir la puerta del baño, estaban todos los peluches del bebé acomodados en una línea frente al espejo, como si estuvieran viendo su reflejo. Obviamente, mi hermana se asustó, pero también pensó que era una broma de mal gusto. Cuando preguntó, resultó que nadie lo había hecho, pero sí notó que las cosas cambiaron mucho. Por ejemplo, cuando mi sobrina se lavaba los dientes frente al lavado, veía el reflejo de una niña que pasaba corriendo a sus espaldas por el espejo. También, cuando mi hermana se iba los viernes a casa de mis padres, ella se quedaba hasta el domingo en la tarde, y su casa se quedaba sola todo ese fin de semana. Dice que en una ocasión, cuando llegaron, estaban todos los juguetes de la bebé regados por toda la casa. Se asustó, pero a la vez no entendía qué pasaba. Al pasar los meses, también sucedieron cosas en la casa de mi hermano Fernando, quien se llevó otro de los espejos. Dice que él puso el espejo en su cuarto, al lado de un ropero que también tiene un espejo. Todo marchaba bien hasta que un día, mi hermano se fue a trabajar y dejó a mi cuñada dormida junto con los niños. Dice que como a las 8 de la mañana sintió que la cama se movía como si alguien quisiera subirse a ella. Mi cuñada pensó que era uno de sus hijos, y cuando abrió los ojos, se llevó la espeluznante sorpresa al ver que había una niña sentada en la cama. El problema aún mayor es que únicamente la veía en el reflejo del espejo. Físicamente, no había nadie más en la cama. Del susto, su única reacción fue taparse con la cobija y ponerse a rezar hasta que perdió la conciencia. Cuando despertó más tarde, dice que sacó el espejo y lo puso en la sala, porque sabía que algo malo tenía. Cuando llegó mi hermano del trabajo, mi cuñada le contó todo lo sucedido, pero mientras pasaba eso, una de mis sobrinas que jugaba en la sala frente al espejo, de pronto se escuchó un estruendo muy fuerte, que al ir mi cuñada y mi hermano asustados, vieron que el espejo estaba roto en pedacitos. La mayoría de esos trozos habían caído justo en el sofá donde estaba sentada mi sobrina, pero afortunadamente ningún pedazo del espejo la tocó. Mi cuñada y mi hermano estaban sorprendidos, pero lo que tuvieron que hacer fue recoger todo y tirarlo. Yo también tenía un espejo de esos en mi casa, pero la verdad nunca vi nada extraño, hasta un día. Una vez, llegando de mi trabajo, me preparé un café y me senté en el comedor para marcarle a una amiga llamada Abigail para platicar con ella. Abigail sabía la historia de los espejos, y como yo vivía solo en ese entonces,
Ella bromeaba conmigo, diciéndome que tuviera cuidado con la niña. Esa vez eran las 8 de la noche y me preguntó bromeando que cómo estaba la niña. Obviamente le seguí el juego y le dije, aquí está conmigo tomando café. Ella también siguió el juego, diciendo, salúdamela. Y yo le dije, sí, de hecho, ahorita va a ir a visitarte. En fin, seguimos platicando un buen rato hasta que terminamos y colgamos. Más tarde, fui a visitar a una amiga que de hecho es mi vecina. Estuvimos platicando hasta las 12 de la madrugada, cuando de pronto entra una llamada. Era mi amiga Abigail. Ella se escuchaba muy agitada y estaba llorando. Me decía que tenía miedo porque le acababa de suceder algo muy feo. Me dijo que estaba con su mamá en un supermercado cerca de su casa. Cuando iban caminando de regreso por un puente en el río La Silla, notaron que unos perros comenzaron a ladrar muy desesperados. Cuando iban bajando el puente, se toparon con una pequeña niña de al parecer 8 años. Estaba vestida con un camisón blanco y sucio lleno de tierra. La niña se paró justo frente a ellas y empezó a llorar muy feo. Mi amiga y su mamá se quedaron paradas consternadas sin saber qué hacer, viendo la posibilidad de que uno de sus padres estuviera cerca, pero no había nadie más. De repente, la niña se tranquilizó y viendo directamente a los ojos de Abigail, le dijo, «Querías que te visitara, ¿no es verdad?», y desapareció al instante frente a ella y a su madre. Abigail estaba muy alterada y yo intentaba tranquilizarla, pero era muy fuerte la impresión que se había llevado. Más tarde pude calmarla y nos despedimos para descansar. La verdad, yo no lo podía creer. La sangre se me fue a los pies al recordar lo que había dicho antes de que eso sucediera. Me quedé pensando si realmente había sido la niña del espejo, pero era más que obvio. Después de que Abigail me contó lo sucedido, desde entonces, muchas noches, he escuchado la voz de una niña cantar adentro de mi casa. Actualmente, sigo conservando el espejo. La verdad, me da mucha tristeza porque la niña no es mala. Al contrario, me da mucha pena. Y varias veces le he dejado velas para que encuentre su camino, pero aquí sigue. En fin, esta es una de mis pequeñas historias de muchas que tengo. Espero que haya sido de su agrado. Relato de Enrique Pérez Barrea. Nunca tomes nada de un cementerio. Una tarde de noviembre, fuimos a visitar a mi abuelo que cumplía años de fallecido, y llevé a mis 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 15 y mi hija menor tiene 10. Yo me puse a arreglar las flores, a quitar el monte que había crecido alrededor de la tumba. Me puse a barrer, y en todo eso, mi hijo mayor se puso a jugar en su celular, un poco aburrido de estar ahí, y mi hija se fue a caminar por ahí, a lo que solo le dije que no se alejara mucho. Así pasó tal vez media hora, y yo la veía que brincaba de un lado a otro y sabía que estaba bien. Cuando de repente escuché que ella se reía y parecía que hablaba con alguien, pero me asomé y vi que no había nadie. La llamé y ella inmediatamente se acercó y me quedé tranquila, pues siempre me gusta tener a mis hijos a la vista. Terminé de adornar, hice una pequeña oración y nos fuimos. Cuando íbamos en el carro le pregunté si había hablado con alguien, y me dijo que solo había visto a un niño. Le pregunté si iba con alguien que estuviera arreglando una tumba, y me respondió, no sé. Pensé que se trataba de algún niño que iba igual que mi hija con alguna persona que iba a visitar a una familia. Lo raro empezó esa noche, cuando mi hija empezó a dar gritos.
mi esposo y yo salimos corriendo a ver qué pasaba, y ella nos dijo que había llegado el niño del cementerio. Mi esposo se me quedó viendo sorprendido y me dijo que le explicara qué era lo que había pasado. Le expliqué y él le dijo a mi hija que solo había tenido una pesadilla, que seguramente al conocer al niño su mente lo había puesto en sus sueños, pero ella decía que no era una pesadilla y que ese niño ahora tenía los ojos rojos y la quería agarrar. Mi esposo le dijo que fuera a dormir con nosotros y que en la mañana ya no se acordaría de eso. Pero mi hija se acordaba de todo. Mi hija seguía agitada, pero ya no le dimos mayor importancia. Fuimos a dormir como de costumbre. Y otra vez, los gritos nos despertaron. Ella nos dijo que el niño quería llevársela y que la había jalado de la muñeca. Nuestro asombro fue mayor cuando vimos su muñeca y tenía marcas rojas como si efectivamente la hubieran apretado. También tenía como tierra. Yo no lo podía creer, y así durmió unos días con nosotros. Un día que todo estaba calmado y la niña no sentía miedo, la dejamos durmiendo en su cuarto, y a las 3 de la mañana, otra vez aquellos gritos de terror. Pero al entrar, estaba manchado el piso con unas huellas como de niño, pero con lodo, y no me explicaba cómo estaban esas huellas ahí. Mi hija llorando decía que el niño del cementerio había llegado otra vez y que se la quería llevar. El otro día la llevé a la iglesia, hablé con el sacerdote y él me dijo que quería hablar con ella. Le preguntó si el niño que vio en el cementerio le dijo algo, le quitó algo o le dio algo. Ella le dijo que no, que solo cuando lo vio, ella lo saludó y él también. Pero de pronto yo la llamé y ella se despidió, y él se fue corriendo al igual que ella, pero que sí había encontrado un anillo y se lo puso. Cuando vi la mano de mi hija, ahí tenía aquel anillo. No sabía cómo fue que no le vi ese anillo antes. Mis ojos se sobresaltaron. El cura agarró su mano, y la mano de mi niña se veía muy blanca como con venas moradas. El cura me dijo que fuera de nuevo al cementerio y que la niña dejara el anillo en aquel mismo lugar. Le dijo a ella que tratara de recordar dónde fue exactamente donde estaba y que lo enterrara en ese lugar. A mí, la verdad, me dio mucho miedo ir sola y le pedí al cura que nos acompañara. Gracias a Dios, él aceptó. Y por la tarde fuimos, y ahí donde mi hija dijo que estaba el anillo, ahí estaba la tumba de aquel niño. Había fallecido a los 9 años, como 20 años atrás. En la tumba decía el nombre del niño, y junto con el sacerdote, enterramos el anillo pidiendo que por favor dejara en paz a mi hija. Hicimos una oración, pagamos una misa a su nombre, y nos fuimos del lugar. No sabíamos qué pasaría esa noche. Pusimos a dormir a la niña y nos fuimos a dormir también. Como a las 3 de la mañana, mi hija llegó a nuestro cuarto. Yo asustada le pregunté qué pasó y nos dijo que el niño llegó, pero esta vez estaba sin los ojos rojos. Le sonrió y le hizo con la mano una señal de despedida, igual que en el cementerio. Desde aquella noche, mi hija volvió a dormir tranquila, pero ya no le gusta ir al cementerio. Yo, cuando puedo, llevo unas flores extras y las llevo a aquella tumba en agradecimiento que nos cumplió aquel favor que le pedimos y dejó tranquila a mi pequeña Camila. Relato anónimo. Cementerio. Hoy les quiero compartir una anécdota que viví cuando apenas cumplía 7 años. Les confieso que, a pesar de que era yo muy pequeño aún, ya tenía conciencia de que existe un plano paranormal, lo que está ajeno a toda lógica. Sin embargo,
Me era imposible evitar que mis sentimientos se envuelvan en ese nunca deseado sentimiento llamado miedo. Una noche tranquila, el cielo estaba estrellado y una suave brisa aliviaba el calor insoportable que se vive aquí en mi ciudad, incluso de noche. Fuimos ese día, una de mis hermanas y yo, a visitar a una tía. Transcurrió la tarde normal. Jugué con mis primos hasta que oscureció. Después de eso, mi tía decidió que ya era hora de parar el juego para irnos a descansar, pues al día siguiente todos debíamos de ir a la escuela. Eran ya como las 11 de la noche, mis primos ya dormían, y mi tía había salido para ir a un negocio que quedaba cerca de ahí. Tan solo mi hermana y yo permanecíamos en la vereda de la casa esperando que ella regresara para así poder retirarnos nosotros a nuestro hogar y también descansar. Cabe mencionar que el fondo de la casa de mi tía limita con una pared de un club, en el cual normalmente se realizaban deportes, y justamente esa noche se estaba realizando un campeonato de fútbol. En el predio usaban sonido para transmitir el partido. Por lo tanto, desde el lugar donde estábamos, se escuchaba claramente todos los detalles. Mientras estábamos afuera, pasó una amiga de mi hermana, la cual no dudó en acercarse a saludar. Ellas se pusieron a charlar, así que yo aproveché para jugar con mi pelota un rato más hasta que llegara mi tía. En aquel tiempo, al lado de la casa había un baldío. No había rejas que lo separe del lugar. En un momento dado, la pelota se me fue y rodó hasta llegar a ese lugar. Corrí a buscarla y cuando estaba a punto de recogerla, escuché una voz que me dijo: ¿Qué haces despierto aún? Anda, a dormir que ya es tarde, chango. Me quedé quieto. Empecé a mirar hacia mi alrededor para ver quién me estaba hablando, pero no había nadie. Volví a la casa y sin darle importancia a lo que me acababa de suceder, continué jugando. Luego de unos minutos, la pelota se me volvió a escapar dirigiéndose al mismo lugar de aquel baldío. Fui detrás de ella y cuando la estaba recogiendo, volví a escuchar aquella voz: Anda, vete a dormir. No puedes estar levantado a estas horas. Mañana tienes que ir a la escuela. Esta vez me asusté un poco, pero mayormente me sentí confundido, pues pude notar con toda claridad que esa voz provenía del club, ese mismo que se encontraba al fondo de la casa. Les puedo asegurar, queridos amigos, que esa misma voz provenía de los parlantes. O sea, que parecía pertenecer a esa transmisión de aquel partido que se estaba realizando. Era algo ilógico. Eso no podía ser posible. Obviamente aquella persona que estaba transmitiendo no podía verme y por lo tanto no podía estar hablándome a mí. Corrí hacia la casa y me quedé sentado ahí unos momentos. Trataba de comprender lo que había pasado. Luego de unos minutos, retomé valor y comencé a jugar de nuevo. Mientras tanto, mi hermana se encontraba a unos metros de mí charlando con su amiga. Ignorando todo lo que acababa de suceder, la pelota se me escapó de nuevo y volvió a dirigirse rodando hacia aquel baldío. Pero esta vez noté algo raro. Era como si la pelota se moviera sola hasta ahí. Me quedé quieto y desde la vereda de la casa miraba la pelota en aquel lugar. No sabía qué hacer. Pensaba que pronto llegaría mi tía y mi hermana me llevaría a casa. Sí o sí, debía de buscar esa pelota, pues no la podía dejar ahí. Poco a poco comencé a acercarme. A esas alturas, ya el miedo se había apoderado de mí. Llegué hasta el límite de la casa y me detuve. La pelota estaba cerca, tan solo a unos metros de mí. Me lancé a correr para llegar a ella y recogerla, pero en el instante que mis manos la tocaron,
aquella voz volvió a dirigirse a mí, diciéndome ya con un tono muy fuerte: «Te dije que ya te vayas a dormir, chango. Deja esa pelota y vete a la cama». Recuerdo que al instante solté la pelota y di un grito de terror mientras corría hacia la casa. Mi hermana me escuchó gritar y junto a su amiga corrieron para agarrarme pensando que me había pasado algo malo. Yo no paraba de llorar. Mi hermana me preguntaba qué me ocurría, pero yo no podía hablar. Me metieron a la casa y me dieron un poco de agua para tranquilizarme. Poco a poco me fui recuperando del susto, y así fue como le pude contar a mi hermana lo ocurrido. Ellas también se asustaron. Nos quedamos adentro, y al cabo de un minuto llegó mi tía. Nos vio muy alterados, y asustada ella también nos preguntó lo ocurrido. Después de contarle todo, ella fue a la habitación de mi tío para hablarle. Él ya se encontraba despierto, pues el grito y el barullo que hicimos lo despertó. Luego de contarle, él también salió afuera. Se paró en medio del baldío tratando de encontrar a alguien, pero estaba todo vacío. Pero aquella transmisión del partido nunca se detuvo. Mi tío recogió la pelota y me la entregó. Recuerdo que él mismo nos acompañó hasta nuestra casa, pues nosotros aún teníamos miedo. Incluso acompañó a la amiga de mi hermana hasta su hogar. A veces pienso que mi familia jamás me creyó cuando les conté que la voz de aquella transmisión se dirigía a mí. Incluso mi hermana y todos los que vivimos el susto pensaron simplemente que me lo imaginé. Tan solo fue mi madre la única que, a pesar de no haber estado presente, me creyó. Y aún guardo en mi mente aquellas palabras que ella me dijo en ese momento mientras me abrazaba. No tengas miedo, hijo. Quizá fue tu papá que se enojó porque andabas levantado muy tarde. Pues efectivamente, ya se habían cumplido 2 años de que mi padre había fallecido, y a él nunca le gustaba que yo estuviera levantado hasta muy tarde.